¿Qué es y qué información refleja el estado de resultado integral? ¿Cuáles son los valores más relevantes que nos da y cuál es su interpretación? ¿Y cuáles son los factores que el administrador financiero debe tener en mente a la hora de analizarlo? Muy bien, pues toda esa información la vamos a conocer en este video. Bueno, pues el estado de resultado integral mide el desempeño que tiene una empresa en un periodo de tiempo específico. Para entenderlo vamos a ver una noción básica, la cual es que la definición de la utilidad es igual a los ingresos menos los gastos. Entonces tenemos que ingreso menos gasto es igual a utilidad. Si el estado de situación financiera es como una fotografía, tema que ya vimos en un video pasado, el cual lo dejo aquí. Entonces señalábamos que si el estado de situación financiera es como una fotografía, el estado de resultados es como un video que compara el rendimiento de la empresa y sus cambios entre dos fotogramas. Básicamente como si viéramos a la empresa, por ejemplo, aquí, y de repente vemos el siguiente fotograma que está, por ejemplo, así. Por lo general, el estado de resultados incluye varias secciones. Incluye los ingresos y los gastos provenientes de las actividades principales de la empresa. Una cifra muy importante que nos arroja el estado de resultados, a la que hay que poner mucha atención, es la utilidad antes de intereses e impuestos, también comúnmente conocida como EBITDA, debido a sus iniciales en inglés. Y esto es debido a que esta cifra nos resume las utilidades antes de haberle aplicado cualquier costo de financiamiento e impuestos. Después tenemos la sección no operativa del estado de resultados, y esta incluye todos los costos de financiamiento, tales como intereses y costos burocráticos. Y al final del estado de resultados tenemos la utilidad neta, ubicada en el último renglón. En las corporaciones, esta utilidad neta por lo general se presenta por acción, es decir, las utilidades atribuibles a una acción común. Por cierto, en el siguiente video vamos a hablar sobre la proyección financiera del pago de impuestos o la determinación de impuestos. Cuando el administrador financiero revisa o analiza un estado de resultado integral, este debe de tener varias cosas en mente, tales como los principios de contabilidad generalmente aceptados, las partidas que no representan efectivo, el tiempo y los costos. Al tener en mente los principios de contabilidad generalmente aceptados nos referimos a que los ingresos en el reporte se reportan prácticamente cuando el proceso está terminado. Por lo tanto, la reevaluación no realizada proveniente de la propiedad de bienes inmuebles no se reconoce como utilidad. Esto facilita un mecanismo que se utiliza para uniformar los beneficios de la empresa en situaciones que convenga. Por ejemplo, si la empresa tiene algunas hectáreas de tierra en la Sierra Jalisciense y estas hectáreas han duplicado su valor, si en determinado periodo nos damos cuenta que los ingresos debido a las actividades principales han bajado o han disminuido, se podrían vender algunos kilómetros, algunos lotes o algunos terrenos de estas hectáreas que tenemos y de ese modo aumentar las ganancias generales. Hay un principio de igualación contable que dicta que todo cargo corresponde a un abono, es decir, todo ingreso corresponde a un costo o a un gasto. Por lo tanto, el ingreso se reporta cuando se gana o cuando se acumula, aun cuando no haya ocurrido necesariamente algún flujo de efectivo. Por ejemplo, cuando vendemos a crédito, el beneficio se reporta de manera contable, pero no de manera financiera. Y un ejemplo de esto ya lo hemos visto en un video pasado, en donde un cliente nos solicitaba 1000 limonadas a crédito y veíamos que de manera contable había un beneficio, pero de manera financiera había una pérdida porque todavía no nos había hecho ese pago. Cuando mencionamos que el administrador financiero debe tener en mente las partidas que no representan efectivo, nos referimos a que el valor económico de un activo está relacionado con sus flujos de efectivo posteriores o sus flujos de efectivo futuros. Sin embargo, el flujo de efectivo no aparece en el estado de resultados. Existen varias partidas que no representan un flujo de efectivo por ser gastos contra ingresos, debido a este principio contable que mencionamos hace un momento. De modo que aunque se registran, en realidad no hay un flujo real sucediendo, y en realidad capturar esas partidas están en función de mantener un control y un orden en la contabilidad de la empresa. La que se podría considerar la más importante de estas partidas que no generan un flujo de efectivo es la depreciación, que refleja la estimación contable del costo de un activo debido a su uso en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, si compramos un ordenador en $3000 y se estima que tiene una vida útil de 5 años y que no tiene valor de reventa, o sea que no vamos a obtener ningún beneficio adicional al paso de esos 5 años, si se usa un método contable conocido como el método de línea recta, que es un método de depreciación en el cual se considera una línea recta y que cada periodo se va a depreciar lo mismo que el periodo anterior y que el periodo futuro, tenemos que esos $3000 se van a depreciar en su totalidad en un periodo de 5 años, por lo que 3000 entre 5 tenemos con que ese activo se va a estar depreciando de manera lineal por $600 cada año durante esos 5 años hasta llegar al total de los $3000 y haberse depreciado por completo. Desde la perspectiva financiera, el costo de ese ordenador son los $3000 en el momento en el que se hizo la compra del activo, en el año cero de su uso, y no estos $600 de depreciación contable estimada que se van a estar usando para depreciarlo anualmente. Otro gasto que no representa un flujo de efectivo es el tema de los impuestos diferidos, y estos impuestos resultan debido a las diferencias de entre la utilidad contable con la utilidad gravable real. Estas situaciones se pueden presentar cuando se utilizan métodos de depreciación acelerados ante el fisco buscando un beneficio fiscal, pero que de manera paralela en la contabilidad interna se utilice un procedimiento de depreciación como el de la línea recta del cual acabamos de hablar, y que esto sea así por motivos de información.
Entonces nos podemos encontrar con que al analizar el estado de resultados podemos encontrarnos en la sección de impuestos con dos tipos de impuestos, que por un lado sean los impuestos diferidos y por el otro lado sean los impuestos reales. Básicamente lo que sucede es esto: las empresas por su contabilidad de manera técnica llegan a tener diferencias con la estimación de los impuestos acorde a como lo solicita el fisco y pueden estar reportando depreciaciones superiores y como consecuente concluyendo en un beneficio financiero para la empresa, pero que del mismo modo, al llevarse este sistema paralelo de contabilidad en el cual de una manera se busca un beneficio real y de otra manera se busca tener cierta información estructurada de cierto modo, se debe hacer este como ajuste o este acomodo del impuesto debido a que de manera real está sucediendo algo, que se están pagando cierta cantidad de impuestos, pero se tiene que acomodar ese flujo real a la contabilidad acorde a las necesidades contables de la empresa. Y es debido a esto, con motivos informativos, como hemos señalado anteriormente, que se apertura esta partida de impuestos diferidos. Por lo tanto, en realidad, la partida de impuestos reales se paga al fisco y los impuestos diferidos no. Sin embargo, la teoría afirma que si la utilidad gravable es menor a la utilidad contable, será mayor la utilidad contable en un periodo posterior. Y esto puede sonar un poco complicado de entender, pero básicamente es saber que podemos reportar la utilidad en este periodo o en un periodo adelante. Básicamente, la utilidad es la utilidad y no la vamos a poder cambiar, pero se pueden usar ciertas estrategias para reportar la utilidad antes o reportarla después. Por lo tanto, todos esos impuestos que no se paguen hoy se van a tener que pagar mañana. Y es por eso que la contabilidad lo considera en el estado de resultados y se contempla como un pasivo fiscal diferido. Y desde la perspectiva financiera, el impuesto diferido no es un flujo de efectivo real. En la práctica, la diferencia entre la utilidad contable y los flujos de efectivo reales pueden ser muy grandes. Y es por eso que es fundamental entender estas diferencias. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año 2014, la empresa Hecla Mining, que es una empresa dedicada a la minería en Estados Unidos, reportó una pérdida contable de $14.5 millones. Sin embargo, el flujo de efectivo positivo real que ocurrió en ese periodo fue de $26.6 millones, una diferencia de $41.1 millones. Y es por eso que, válgame la redundancia, es tan importante conocer estas diferencias. Si este video te resulta útil, te invito a suscribirte. Vamos ahora a hablar del enfoque que debe tener el administrador financiero acorde al tiempo y los costos. Y vamos a pensar que resulta muy útil considerar el futuro en dos tiempos, el corto y el largo plazo. El corto plazo es el tiempo en el que ciertos recursos de la empresa como equipos, edificios, recursos y compromisos de la empresa se mantienen fijos, pero el tiempo a su vez es lo suficientemente largo para que la empresa varíe su producción por medio de más mano de obra y materia prima en ese mismo periodo de tiempo. Este corto plazo puede variar de industria a industria dependiendo de las particularidades de cada una. Sin embargo, todas las empresas que toman decisiones en el corto plazo tienen costos fijos, es decir, tienen costos que no cambian y esto es debido a los compromisos fijos. Algunos ejemplos de estos pueden ser intereses financieros como intereses de bonos, gastos indirectos fijos como el agua, la luz, la renta y el impuesto predial. Los costos que no son fijos son costos variables y estos pueden variar dependiendo de la producción que se tenga en ese periodo. Por ejemplo, materias primas o el salario de ciertos empleados operativos. Pensando en un largo plazo, todos los costos son variables. Los contadores financieros no distinguen entre costos variables y costos fijos. En cambio, utilizan dos clasificaciones, la del periodo y la del producto. Los costos de producto son esos costos en los que se incurre al producir u operar, sea lo que sea a lo que la empresa se dedique. Puede ser materia prima, mano de obra, gastos indirectos de producción. Y estos costos se incluyen ya sean variables o fijos. Y en el estado de resultados se reportan como el costo de los bienes vendidos. Los costos que entran en esta categoría se diferencian porque se les denomina como tal costo. El contador financiero identifica como costo aquello que se utilizó para hacer real esa venta de ese producto o ese bien o esa actividad a la que nos dediquemos. Cosa diferente cuando hablamos de un gasto, que enseguida lo veremos, pero por ahora quedémonos con que el costo es todo aquello que fue requerido para hacer posible la venta del producto o el servicio, actividad a la que nos dedicamos. Los costos de periodo, por el otro lado, son aquellos que se asignan a cierto periodo. Se les denomina gastos de venta, gastos de administración y gastos generales. Un ejemplo de costo de periodo podría ser el sueldo del presidente de la empresa. Aquí es muy importante señalar que como tal, una palabra clave la cual podemos identificar en esto es que dijimos gasto. Y por el otro lado tenemos costo. Entonces tenemos que el costo es todo aquello que se le adjudica al producto y el gasto es todo aquello que se le adjudica al periodo, el tiempo o ese periodo del cual se está hablando. Enseguida vamos a ver en un archivo de Excel de manera práctica todo esto de lo que hemos estado hablando. Pero antes, por cierto, revisa el primer comentario, donde voy a dejar el archivo para que lo descargues. Muy bien, pues aquí tenemos este archivo y en el archivo tenemos este estado de resultados de esta empresa Aguirre Co. Entonces es un estado de resultados de una empresa ficticia. Muy probablemente lo vamos a estar utilizando en más videos, así que pues de entrada vamos a estarle dando una checada en este video introductorio al estado de resultados y vemos de primera instancia que hay una sección en cuestión de operación y tenemos los ingresos de operación. Después también tenemos el costo de los bienes vendidos, que es básicamente el costo de todos los, ya sea productos o servicios a los que nos dedicamos y de los cuales obtuvimos estos ingresos. Entonces después también tenemos gastos de administración, gastos de venta y gastos generales. Esto es básicamente a qué departamento corresponden, si los gastos corresponden al gasto
del departamento de administración o al gasto del departamento de ventas, o si simplemente son gastos que no tienen mucho que ver con ninguno de estos dos. Tenemos también una sección de depreciación, que esta no representa un flujo de efectivo real, sino que la depreciación es ese desgaste que han tenido los activos durante este periodo de uso que estamos considerando. También tenemos el ingreso de operaciones netos, que es el descuento de los ingresos menos todos los costos que estuvimos viendo, ya sea que sea un flujo real o no, como el tema de la depreciación. Y tenemos otros ingresos como el tema de inversiones, pues ingresos financieros, o el tema de otro tipo de servicios o productos que vendamos que no sean necesariamente el tema principal al que nos dedicamos. Hicimos por ahí el señalamiento de un tema en cuestión de venta de un terreno, pues aquí podría entrar ese ingreso. También tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses, que este es un indicador que yo les había comentado que pues es muy relevante dentro de la presentación del estado de resultados integral. También tenemos los gastos financieros que tuvieron que ver con toda la gestión financiera de la empresa, ya sea de bancos, de financiamiento, intereses y demás. Tenemos la utilidad antes de impuestos y posteriormente también tenemos la aplicación de los impuestos correspondientes. No necesariamente todo eso tiene que ver con temas de flujo de efectivos reales. Por ejemplo, ya hicimos el señalamiento, aquí tenemos los impuestos corrientes, que son 142 millones, y los diferidos son 26 millones, pero esos diferidos no son un flujo de efectivo real, sino es una estimación para mantener un control y una correcta estructuración de los datos dentro de la empresa. También tenemos la utilidad neta, y ya aquí es donde podemos empezar a ver cómo es que se distribuyen las ganancias de la empresa. Por ejemplo, vemos que dividendos, 86 millones de dólares. Aquí vemos que la suma de la adición de las ganancias retenidas y los dividendos son los 172 millones de dólares que hay de utilidad neta. La adición a las ganancias retenidas se podría considerar como una reinversión en la empresa. Y vamos a ver un supuesto ahora en el cual vemos, por ejemplo, que hay 29 acciones en circulación actualmente en la empresa. Vamos a contestar estas preguntas, que son cuáles son las ganancias y cuáles son los dividendos por acción. Entonces tenemos, como ya vimos que los dividendos son la mitad de las utilidades, entonces vamos a hacer, básicamente, para sacar las ganancias tenemos que dividir la utilidad neta, que en este caso son 172 millones, entre 29 acciones circulantes, y tenemos 5.93 por medio de esta fórmula. Y para hacer los dividendos por acción, del mismo modo, simplemente utilizamos el valor de los dividendos, que en este caso es la mitad. Tenemos 2.97 y aquí tenemos la fórmula. Bueno, esa es una breve introducción. Este archivo lo voy a dejar aquí abajo por si lo gustan utilizar por cualquier cosa. Espero que el tema haya quedado claro y que la estructura de este contenido haya ayudado para entenderlo de manera más eficiente. Por mi parte, eso es todo. Quiero agradecerte si llegaste hasta el final de este video. Nos vemos.